Por darme la ocasión de estar aquí y compartir con todos vosotros y con estos expertos en la materia no solamente cuestiones que están en la regulación, sino otras que quizá lo estarán en algún día, pero que de momento pues constituyen instrumentos importantes de información, a veces controvertidos, quizá porque no están regulados es donde hay más cosas que hablar. Bueno, yo no estoy aquí para eso, sino simplemente para moderar, y en ese caso pues os presento a tres conocidos, primeros espadas importantes en el ámbito de la regulación contable, de la contabilidad, de la doctrina, de la práctica profesional, etcétera, que llevan ya pues, muchos años, ya tienen una veteranía importante en sus espaldas en estos temas, con lo cual esa veteranía junto a sus conocimientos pues les hace, yo creo, personas indicadas para estar aquí. José Antonio Gonzalo es catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, Pedro Rivero es catedrático de la Complutense y Manuel Ortega, pues siempre, yo recuerdo cuando suspirábamos por una base de datos, Entonces Manuel Ortega es el que lleva y hace posible cada día esa base de datos precisamente, que es la central de balances del Banco de España. Bueno, sin más, yo cedo la palabra en el mismo orden en el que están José Antonio Gonzalo, que nos va a hablar del EBITDA, la opinión de AECA. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Voy a ver si no me paso del tiempo, lo cual en mi caso será seguramente un milagro, pero voy a intentarlo, que no quede en cualquier caso por intentarlo. Creo que esta intervención mía puede ser preliminar a lo que viene, que es bastante más interesante, sobre un tema que hemos venido comentando siempre, que es la posibilidad de tener índices, razones o ratios que de alguna manera estuvieran estandarizados para que pudiéramos hablar de lo mismo. Uno de los problemas que tiene el lenguaje contable es que podemos hablar de cosas totalmente diferentes con las mismas palabras. Eso sucede con los ratios. Lo de los ratios tiene más delito todavía, porque ratios es un neologismo que nos viene del inglés, y en castellano es una palabra en femenino. Viene de ratio rationis, del latín, ¿no? Aquí lo utilizamos en masculino, pues por aquello de confundir más todavía. Total. Pero sí es interesante la estandarización y cualquier cosa que se haga por estandarizar, como lo que luego se va a hablar y discutir en estos momentos. Bueno, yo quiero lo primero agradecer a AECA que siga haciendo estas jornadas de normalización y derecho contable, y al BBVA que nos siga haciendo de anfitrión, porque esto nos permite probablemente comunicar cosas que pueden ser interesantes. En este caso, hemos estado trabajando durante el último año en la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA sobre una especie de estandarización, normalización de algo que nos importaba mucho, que es el concepto y uso de una palabra que no es esdrújula, pero es igual de difícil de pronunciar en castellano, el EBITDA. Bueno, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, donde proponemos un primer paso para la estandarización, como digo, y hemos intervenido en la redacción, aparte de que lógicamente esto ha tenido la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, que nos han aguantado. Pues los que hemos intervenido como redactores directamente hemos sido, aparte de quien les habla, pues Javier Pérez García, y como luego diré también la Central de Balances del Banco de España, que ha tenido una intervención pues bastante interesante para hacer útil la medida que proponemos. Bueno, esto del EBITDA, o del resultado bruto de la explotación, como se diría en castellano, en contabilidad nacional, es una vieja medida económica de la contabilidad nacional que está aceptada en todos los países del mundo y, por otra parte, estandarizada, pero eso sí, no para cada empresa individualmente, sino para el sector empresarial o en realidad para la contabilidad de la renta nacional, ¿no?
como excedente de los ingresos de la explotación sobre los gastos que se refieren a la misma explotación y sirven para obtener los ingresos. Es decir, a priori no sería una magnitud, una variable financiera especialmente importante, salvo por la importancia que ha tenido en el desarrollo estos últimos años, probablemente porque no estuviera normalizada. Este concepto surgió fundamentalmente en dos ámbitos. En el primero fue en el de la valoración de los activos. En alguna de las muchas crisis que hemos tenido, probablemente en la de los años 90, en la que siguió a la Guerra del Golfo, muchas empresas se vendieron de una manera muy particular, que es vendiendo los activos y quedándose los propietarios con los pasivos, porque el comprador no aceptaba directamente los pasivos. No, mire usted arréglese con sus banqueros, yo lo que quiero es la explotación. Y entonces los analistas, los que valoraban, dijeron, bueno, pues tenemos que ver cuál es el rendimiento del activo. Cómo se financia esta empresa es otro tema, que no nos importa. Y entonces, curiosamente, el rendimiento del activo viene expresado por los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Excluimos el consumo de capital fijo, porque el consumo de capital fijo, primero, es una magnitud bastante subjetiva, no hay que atenderlo porque ya está pagado, satisfecho, consumimos, y es una decisión a mucho más largo plazo. Y también a lo largo de los años 90 y sobre todo en este siglo se ha generalizado mucho el uso del EBITDA en el ámbito financiero, precisamente en los bancos. ¿Por qué? Porque el EBITDA, que es el potencial que tiene una empresa de generar recursos, no dinero, sino recursos, de crecer sin computar el consumo de capital fijo y por la explotación, podría ser una medida muy interesante de solvencia a largo plazo. Entonces, lo que quiero destacar con esto es que la magnitud ha surgido vinculada a las aplicaciones a largo plazo, que no se puede entender el EBITDA si estamos viendo cosas que van a pasar mañana o el mes que viene. Este es el problema. De hecho, el EBITDA se mete en los covenants, en las condiciones de crédito de muchos de los préstamos. Y además se mete con unas definiciones especiales, etcétera. Generalmente también se mete en los préstamos a largo plazo y cuando se pasan determinadas medidas, pues el prestamista tiene la posibilidad de cambiar las condiciones, de exigir la devolución o de lo que sea. Subrayo esto, es decir, ver el EBITDA como una cosa de cada año puede ser en principio un error que traicione el origen. Por tanto, al considerar el EBITDA hay que tener en cuenta, primero, que no le estamos restando en la cuenta de resultados ni intereses ni los impuestos, cuando los intereses y los impuestos existen, que no tiene nada que ver con la liquidez disponible en su origen. Otra cosa es que pues cada uno lo aplique a lo que le dé la gana, y que tiene una gran utilidad, que es la siguiente. Si una empresa tiene, esto también se detectó en los años 90 del siglo pasado, si una empresa tiene pérdidas y vamos ascendiendo la cuenta en el estado de resultados hacia arriba y vamos sumándole cosas, le sumamos impuestos, bueno, si es pérdidas tendrá menos impuestos, le sumamos intereses, todavía seguimos teniendo pérdidas, vamos a seguir subiendo para arriba. Llegamos al resultado de la explotación, sumamos, y entonces en algún momento esa cifra negativa se convierte en positiva y al gerente pues ya le da mucha satisfacción. Hombre, pues podemos, ya no tenemos pérdidas, esto del EBITDA nos puede resultar hasta positivo, perfecto. Pues entonces el earnings before, el before lo podemos subir lo que queramos, hasta la cifra de ventas, de tal manera que si seguimos subiendo, en cuanto hubiéramos vendido €1, pues ya tendríamos una buena cifra, ¿no? El problema también es que está estandarizada de manera que muchas empresas la utilizan, prácticamente todas, no solo en la información, por ejemplo en el informe de gestión, sino fundamentalmente en las presentaciones que hacen a los analistas, pues empieza fundamentalmente por la cifra de EBITDA que normalmente suele ser una cifra de diseño. No digo que esté bien o que esté mal, sino que cada cual se la diseña a placer, para no salir mal en el retrato, como es lógico, ¿no? Por eso había
tomado este recorte de 5 días, de hace menos de un mes, donde Sebastián Albella dice: cuidadito con utilizar el EBITDA. Es decir, tener cuidado. Yo creo que esto va dirigido fundamentalmente no a las sociedades que lo utilizan, sino a los usuarios de la medida como análisis de la realidad empresarial. Cuidado, que esto puede ser muy oportunista. Esto de la CNMV, lo dice la CNMV, lo dice la SEC en Estados Unidos, lo dice ESMA, lo dice todo el mundo. Cuidado con esto, porque cada cual se puede diseñar un EBITDA a la medida, de tal manera que si está mal no salga tan mal y si está bien salga estupendamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas con el EBITDA? Pues muchos, ¿verdad? Aunque no tengamos que atender a las caras de quienes presentan en algunas ocasiones las medidas referidas al EBITDA en las sociedades. El primero es que tiene un significado económico, viene de la cuenta de pérdidas y ganancias, real diríamos, es decir, procede de la economía real, no de los dineros que tiene la empresa. Por tanto, son los recursos generados por los activos, sin considerar el consumo de capital fijo, y punto. No es, por tanto, un término monetario, aunque se suele emplear en la versión monetaria. Es decir, lo confundimos con el dinero que se produce en una empresa. Nada más alejado de lo que es, aunque lógicamente si lo que queremos hacer es un análisis, pues a lo mejor al final deberíamos desembocar en magnitudes monetarias. ¿Por qué? Pues porque los flujos netos de efectivo de la explotación directamente ya vienen en otro estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo. Para eso hemos luchado tanto porque se publiquen estados de flujos de efectivo. No hay que buscar el flujo neto de efectivo de la explotación en otro sitio que en el estado de flujo de efectivo. No hay que buscarlo en otro sitio. Y si uno lo busca en otro sitio, pues puede tener problemas. También por la forma de cómputo. Se trata, al menos en la información de las sociedades, de que el EBITDA sea lo más recurrente posible. Es decir, que muestre los recursos que se van a poder obtener en el futuro, que sea ordinario, que sea repetitivo, etcétera. También que se calcule de forma uniforme, lo que quiere decir que siempre se calcule lo mismo y que en algún sitio se diga cómo se calcula, que se desglose. Por eso los consejos del ESMA, de la Securities and Exchange Commission, de la CNMV, son, bueno, utilice usted lo que quiera, pero diga cómo calcula el EBITDA y calcúlelo siempre igual. Esto no siempre es así. Las empresas se resisten muchísimo a decir cómo lo calculan y hacer una conciliación con las cifras que están estandarizadas, y esto nos da a la vez problemas de utilización, porque algunos creen que se está hablando de recursos monetarios cuando se está hablando de recursos económicos, porque se utilizan en el análisis a corto plazo de lo que nos ha pasado en el periodo, cuando tiene fundamentalmente una proyección a largo plazo, y por último, cuando se compara con otras empresas, cuando cifras de este tipo no son en principio comparables. Por eso, en la propuesta de AECA es muy sencilla. Vamos a definir el EBITDA como flujos que provienen exclusivamente de la explotación, que son recurrentes en el tiempo y nada más. Y vamos a excluir todo lo que no sea de la explotación y no sea recurrente. Tengo que decir, a propósito de si esto es importante, por ejemplo, en el IAS, que un documento reciente del IAS se está planteando el introducir el EBITDA en la cuenta en el estado de resultados. El resultado y la propuesta es bastante descorazonadora, porque dice, bueno, pues métanlo ustedes, pero que sepan ustedes que según cómo sea el estado de resultados pueden no meterlo. En un estado de resultados por naturaleza, como por ejemplo la cuenta de pérdidas y ganancias española, se puede meter, si es por funciones no. De tal manera entonces que si lo metemos como diferencia entre los ingresos y los gastos de la explotación corrientes, método directo de obtención, también se podría obtener de una manera mucho más sencilla, partiendo del resultado del periodo, sumando los impuestos, etcétera, sumando la depreciación, quitando los ingresos y los gastos que fueran no recurrentes para llegar a ese resultado bruto de la explotación. Cuidado, no recurrente, al menos en la propuesta del IAS, que tendrá mucha importancia. Lo que ellos dicen es que no recurrente, o sea, inusual e infrecuente, son cosas muy raras dentro de las empresas.
hay que justificar que verdaderamente no puede pasar y no pasa casi nunca. Por tanto, casi nada es no recurrente. Este dato también es importante. Bueno, por último, la opinión de AECA ofrece, en función de la presentación que hacen las empresas a los registros mercantiles, incluso utilizando la codificación XBRL, me estoy pasando, ¿verdad? Todavía te queda un minuto para que se pueda producir el milagro. Muy bien, pues tú luego tocas la campana como es tu obligación, que para eso te hemos pagado, ¿no? Bueno. Bueno. Digo, que se puede hacer en función de los formatos que utiliza la empresa para presentar las cuentas en el registro, y si tiene la codificación XBRL sin ningún problema. Y lo único que hemos metido como nuevo es que la empresa quizá en el cálculo pueda introducir elementos extraordinarios que irían metidos en la cuenta de resultados, pero que si verdaderamente son inusuales e infrecuentes, pues se deberían quitar. Ya por último, lo que la opinión dice es que si se utiliza el EBITDA como flujo de efectivo de la explotación, que tengo que decir que no es solo un problema de algunas sociedades, no. Las grandes agencias de calificación crediticia, pues Moody's, Standard & Poor's, etcétera, prefieren esta visión. Incluso alguna tiene algún manual diciendo qué es lo que meten y qué es lo que no meten, porque ellos lo que hacen es, como yo no siempre tengo la información sobre el flujo de efectivo, me la voy a construir. Bueno, esto siempre que hay otra medida posible, por ejemplo en el estado de flujo de efectivo, lo lógico es utilizar esa y llamarle como se debe llamar, no EBITDA, a lo mejor tiene otra expresión más sencilla en castellano, ¿no? Y en cualquier caso, no suponer que la liquidez que tiene la empresa disponible es el EBITDA, porque faltan muchos gastos todavía y muchos de ellos, la mayoría de ellos, se tienen que pagar. Al menos, si hablamos del EBITDA y queremos transformarlo en flujo de efectivo, por lo menos introducir la variación del capital corriente efectivo. Y eso nos daría efectivamente la liquidez obtenida en la explotación, que es por otra parte lo que se suele utilizar en los estados de flujo de efectivo utilizando el método indirecto. Ya por último, la Central de Balances del Banco de España, que participó activamente en la opinión, nos suministró una herramienta de análisis que voy a mostrar muy rápido porque está en la página web de AECA, se puede acceder libremente, que consiste fundamentalmente en que con un programa de cálculo en Excel podemos calcular el EBITDA según la definición de AECA e incluso compararlo. Efectivamente, se meten, ya sea manualmente, utilizando los códigos XBRL y los valores que tenga la empresa cuando manda la información al registro mercantil, los datos que se necesitan, es decir, el beneficio y todos los ajustes. A continuación, nos da el EBITDA y se calculan unas ratios, voy a decir unas ratios, Manuel. En el Banco de España es que tengo que decirlo, los correctores de estilo no les dejan utilizar ratios en masculino, solo en femenino. Bueno, pues nos da las ratios de una empresa que es de fabricación de productos de máquina herramienta. Las ratios más habituales suelen ser las de margen EBITDA, la de EBITDA sobre gastos financieros y la de ingresos financieros sobre EBITDA, porque la utiliza el Banco de España y en general la base de datos BAC, si no recuerdo mal, ¿verdad? Muy bien, esto significa que una vez que ya tengo los datos, meto el año, el sector y el volumen de facturación de la empresa y me sale una comparación utilizando cuartiles, como se ve ahí. Bueno, como esto puede ser un poco más difícil de interpretar, el Banco de España, en la Central de Balances, nos suministró un instrumento mucho más facilito y es, bueno, vamos a ponerlo en un gráfico. Ahí los puntos representan el de arriba es el más reciente, el de abajo es el del año anterior, cómo está con relación al sector de referencia que yo me he buscado, en cada caso el que corresponda, estas ratios. Es decir, en este caso la empresa ha empeorado en la ratio de margen, en la ratio de cobertura de intereses y sin embargo va muy bien en la ratio de ingresos financieros sobre EBITDA. Fundamentalmente entonces esto sería un instrumento que se ofrece a cualquiera que lo quiera utilizar, es gratis, para que pueda comparar el EBITDA con de las empresas comparables. Termino ya, Jorge.
Gracias por la atención prestada, pero hay que guardarse no solamente de los idus de marzo, como no hizo Julio César, sino también del EBITDA, porque los académicos, las agencias de calificación, incluso los académicos españoles, ahí hay el artículo está bien claro, ratios que mienten, son los ratios del EBITDA, y por supuesto tratar de hacerlo más homogéneo, que es lo que pretende la opinión AECA, el cálculo de la EBITDA. Jorge, perdóname por el tiempo que he perdido. Y muchas gracias a todos. Tampoco ha sido mucho. Muchas gracias por tu profundidad y abundancia de conocimientos y por tu habilidad para torear al moderador diciendo en cada diapositiva, bueno, por último, las 10 últimas diapositivas me has tenido muy tranquilo diciendo por último, hasta que digo, caramba, me parece que me está tomando el pelo. Muchas gracias, ya está muy bien. Bien, Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Cuando te encargan que te metas en un amplio abanico como están en estas jornadas y encima con apretados de tiempo para que quepa más, pues lógicamente lo que tienes que procurar, al menos es lo que he intentado, es dedicarte a ver si consigues algo que no hayan dicho los demás. Por lo tanto, que no se interprete alguna cosa que voy a decir pues como críticas, que si tuviera que coger todo el contexto resulta que pues estaría simplemente complementando lo que se ha dicho. Lo digo eso porque, claro, yo entre lo que va a decir luego Manuel y lo que viene en la mesa siguiente, pues voy a intentar colocarme, yo imagino que él se va a colocar más del lado de lo posible que de lo óptimo y yo más del óptimo que de lo posible. Por lo tanto, con la intención de ver si mantenemos y abrimos nuevos o completamos nuevos caminos en el... Decía, y empezaré por algo que se ha dicho esta mañana, de Juan Manuel, dice que se plantea todos los días, o casi todos los días por su profesión, para quién es el plan contable. Yo me planteo para quién es la contabilidad, por un defecto ya histórico, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar y a explicar y a dar clases de contabilidad, no existía el plan contable, por lo tanto teníamos que funcionar de otra forma, pero sí que existía contabilidad desde siglos antes. Entonces, yo creo que hay... ¿Y por qué lo digo? Pues porque en las transparencias la he puesto, voy a usar luego casi solo la última, pero como se quedan aquí, que la repartan y tendrán el resto del razonamiento, voy a intentar resumirlo, a ver si consigo lo del tiempo, en base a hacerme yo preguntas antes de que me las hagan luego en los asistentes. Y la verdad es que cuando nos planteamos, la primera pregunta dice magnitudes procedentes de las cuentas anuales. Claro, la primera pregunta, la que me hice para prepararle es ¿qué cuentas anuales? ¿Qué cuentas anuales? Las de obligado cumplimiento, las que se entregan necesariamente al regulador, en los casos de los sectores regulados, las que se publican o las que no se publican. Hay que partir, desde el punto de vista de para qué sirve la contabilidad o a quién sirve, lo primero que hay que plantearse es que no está prohibido publicar lo que uno quiera. Es obligatorio publicar algunas cosas, pero hay otras cuentas anuales que se quedan en la empresa, que se quedan en la gestión, que se quedan en manos del regulador y tampoco van más allá, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahí hay una información que alguien ha juzgado interesante, porque unos no las haríamos en las empresas si nos parecían inútiles, puesto que no son obligatorias, y otros no las pedirían si consideraban que para su misión de regulación tampoco le hacían falta. Luego, cuando yo me refiero a esto, me refiero al conjunto. Y luego viene el tema de contabilidad financiera, elementos. Por eso es mejor hablar de plan contable, así sabemos de qué estamos hablando, porque eso de información financiera y no financiera, pues también hay otra duda ahí de qué es información financiera y cuál es la no financiera. La que se conoce el origen y la financiación es financiera y la que responde a otras cosas como el CO2 ya no es financiera, o la contabilidad financiera es contabilidad financiera y la contabilidad analítica y de gestión es contabilidad analítica y de gestión, y por lo tanto la información de una y otra es distinta y responde. Eso, olvidar ese conjunto, plantea luego muchos problemas porque según qué cuenta anual
de todo este conjunto de que hay, que según qué cuenta anual se utilice, pues aparecerán unas magnitudes y unos ratios distintos. Distintos. Y el tema, hablando de la vida, yo tuve una discusión hace muchos años sobre el tema de las empresas industriales y no industriales, y me decían con razón, y ahora lo veo mucho más claro, imaginaros que en el sector financiero sacamos un ratio que diga beneficio antes de antes de gastos de personal y provisiones. Vamos, menuda imagen. Nos salimos de las tablas de rentabilidades. Luego no lo acusarían los mercados de valores, claro. Luego con eso las cotizaciones no suben. Y ahí aparece el tema de las magnitudes. Es decir, bueno, ¿qué información utilizamos? ¿Qué magnitudes? Al final un ratio acaba teniendo algo en el numerador y algo en el denominador y el número. O sea, al final lo tiene. Entonces, ¿qué magnitudes son esas? Y ese es el que sí que voy a usar, que lo tengo como anexo aquí, de referencia, porque lo utilizo desde hace mucho tiempo, que es eso. Lo primero es saber qué es una empresa y cómo funciona. Por lo tanto, una empresa, oye, pues, ¿y qué es una empresa? Pues es una capacidad instalada que realiza una actividad continua, que aspira a continuar en el futuro, de generación de valores añadidos. Y por lo tanto, lo que yo querría ver en la contabilidad es que me informara de eso. Entonces, bueno, pues para saber eso, pues claro, aparecen cosas muy para juzgar. ¿Qué pasa con la explotación? Lo primero que tengo que ver es qué elementos de todos los que tengo, han participado o no han participado en la explotación. ¿Y cuál es la característica de si han participado o no han participado? Pues si han rotado o no han rotado de forma recurrente. De ahí que los ratios de rotación, que ya lo sé que están por la publicación, están más cerca de lo óptimo que de lo posible, pero es verdad, pues son los que nos van a decir, oiga, usted tiene un problema de capacidad o de exceso de elementos en el activo financiados de forma más o menos adecuada en sus pasivos y netos, o usted lo que tiene es un exceso de capacidad instalada, puesto que no la usa. Entonces, cuando hablamos de ajenos, pues estamos hablando de ajenos, entonces no se puede clasificar todo el balance, como le tenemos en el plan contable, a efectos de ratios me refiero, no se puede con criterios de ejercicio económico, porque los criterios de gestión y de situación son otros. ¿Y cuáles son otros? Pues yo lo pongo con el periodo de maduración. ¿Por qué? Pues porque para la transformación es fundamental. Si yo cojo unos balances y los clasifico en función del ejercicio económico, y hablo de corrientes y no corrientes, o cojo y lo clasifico en función de la rotación del periodo de maduración, automáticamente es que todas las magnitudes que participan en los ratios son distintas, muy distintas. Todos los conceptos cambian. Es decir, claro, es que cuando yo estoy hablando de un fondo de rotación de la explotación, no de un fondo de comercio, que es otra cosa, de un fondo de rotación o de un capital circulante de la explotación, estoy hablando de un permanente. Y cuando estoy hablando de un circulante de corto plazo, estoy hablando financieramente, estoy hablando de un corto plazo. Y por lo tanto, es que resulta claro, que el activo circulante permanente y el pasivo circulante permanente son más permanentes que solamente hay un elemento en todo el balance igual de permanente, que son los activos no amortizables. Por lo tanto, ahí se quedan los solares, bueno, pues eso sí. Entonces, por eso digo el tema de las magnitudes. El segundo tema que puedo preguntarme es ¿de dónde las tomo? Y vuelvo otra vez a publicar, ¿y para quién es la contabilidad? Oiga, yo creo que todo el tema de la responsabilidad corporativa, en el que estamos en AECA trabajando y en otros muchos sitios también, y que viene en la mesa siguiente y por lo tanto en su informe integrado, yo no lo voy a tocar ahora, aunque me cuesta un montón no entrar en ello porque es en lo que estamos ahora allí, pero vamos a dejarlo para lo siguiente. Lo que sí está claro es que si la información es para transparencia, para recuperar confianza, para garantizar legitimidad en la sociedad, para todo esto, oiga, y si además la tiene que aportar su beneficiario,
de todo ello, como es el empresario, ya, déjese usted de que lo que no esté publicado o no esté en el plan contable o no esté normalizado no se usa para los ratios. Usted publique lo que le dé la gana, lo que usted crea que representa de verdad su imagen fiel y a valor razonable. Y si hace falta, explica usted en esa publicación por qué no le ha dado la gana, o publica los dos, el obligatoriamente legal y el que usted cree que le representa mejor, que va dentro de la normativa de buen gobierno, decir, oiga, las normas o se cumplen o se explican por qué no. Y punto. Y esa es luego, ¿qué ratios? Hombre, pues los ratios, ahí así entramos en... A mí me gustan mucho los sintéticos, es decir, los sintéticos ni comprensivos, me gustan mucho. ¿Por qué? Pues porque me dan una visión del conjunto que por definición empieza a ser estable. Y si empieza a ser estable, pues uno de los que yo más utilizo, perdón, es para el otro lado, es justo el coeficiente básico de financiación, desde hace un montón de tiempo. Entre otras cosas, me obliga a calcular ese FRN, es decir, lo que he dicho, el capital circulante permanente que necesito para la cifra de negocios que tengo en la cuenta de resultados. Y a partir de ahí, luego ya puedo hacer ratios de gestión, ratios de situación, puedo meterme directamente en cuáles. Hombre, pues yo tendré que dar cuenta de cómo va la empresa cumpliendo los objetivos que ella misma se ha marcado y en qué situación queda para ejercicios siguientes. Por lo tanto, pues los ratios típicos que deben de utilizarse en la empresa, repito, una vez que se han visto las magnitudes, son, pues, naturalmente, los patrimoniales que muchas veces no. ¿Cuáles son los patrimoniales? Pues repito, los que miden la situación respecto a activos y pasivos ajenos a la explotación, capacidad instalada y capacidad ociosa. Ese es el conjunto de ratios patrimoniales, es decir, cómo esto, no es igual que una empresa esté ganando o perdiendo dinero o siendo estable o inestable financieramente porque tiene activos que no usa que porque tiene los que usa y no le saca el rendimiento. Y por lo tanto, ahí empezamos ya a tener toda una madeja de ratios. Luego, evidentemente, la situación financiera, que al final, si lo ponemos en sintético, decir, mire usted, ¿cómo está esto? ¿Cómo está ese conjunto para que no sea necesaria la refinanciación y para que se garantice que los ingresos recurrentes son suficientes para amortizar, devolver la deuda recurrente en función de los plazos con los que se ha comprometido? Luego, además, en la situación actual vienen los añadidos, hablamos de los económicos. En los económicos es evidente que tendremos que dar cuenta de la rentabilidad, pero también de la productividad. ¿Por qué? Pues porque de la productividad está influyendo en la competitividad, esta se desarrolla en un mercado de competencia y, por lo tanto, la sostenibilidad básicamente se va a deber a ello. No es tanto el resultado como cuánto tiempo o de qué forma puedo yo conseguir manteniendo el resultado. Hay que añadir a partir de esos los que son, que ya yo les meto, y a ECA los metemos ya no en el grupo de ratios, sino en el de indicadores, cuando ya le añadimos a la empresa los objetivos sociales, los objetivos ambientales o todo el cuadro de gestión de riesgos, que evidentemente se basa no solo en contabilidad financiera. Y lo hemos visto esta mañana como lo que le falta ahí para hacer un RAF, para hacer un mapa de riesgos o para hacer un recovery plan y ver cuándo hay que aportar recursos, etcétera, no puede ser solamente con los datos de plan contable. En esas condiciones, si pasamos los ratios a los indicadores, a mí me parece que será tanto como pasar del cuadro de mando al informe integrado. Y hay en ese camino intermedio que es en el que estamos, y luego únicamente, porque me parece fundamental recalcar, y con esto termino, recalcar lo que ha dicho para el EBITDA, y yo lo traslado a todos, lo que ha dicho José Antonio, oiga, y muchas veces dejémonos de definiciones. Ahora mismo en el sistema financiero, lo que después que va el mapa de riesgos, lo que te dicen detrás de los indicadores, obligatoriamente lleva un indicador diciendo qué magnitudes han utilizado,
para calcular cada uno de los indicadores. No use solo el nombre, y él lo dice para Evita y yo lo traslado a todos los demás. Oiga, con el nombre se va deteriorando en función de intereses y parecen cosas distintas a las que había. Usted me dice qué ha puesto arriba y qué ha puesto abajo, y ya el resultado ya me encargo yo de ver si me parece bueno, malo o regular. Pues en eso resumo lo que tiene, lo tengo a su disposición y muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias, Pedro. Don Manuel Ortega, por favor. Clavado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos, especialmente a ECA por la invitación a participar y a Enrique, el organizador del acto, y contaros la experiencia de la Central de Balances en el uso de ratios y también, bueno, alguna experiencia, algunas reflexiones sobre para qué pueden servir las ratios o para qué deberían de servir. También gracias, obviamente, al BBVA por la organización y la cesión de estas magníficas instalaciones y por esta sesión de media hora de abdominales que ya llevamos aquí, intentando mantener una postura elegante, de forma que, lo digo porque el diván tiene su aquel. Bueno, la idea es dedicar 15 minutos y no pasarme a contaros tres cosas. La primera, unas reflexiones sobre la importancia que tienen los indicadores de síntesis, las ratios. Nosotros, como Central de Balances y como entidad estadística que tiene que facilitar información, estamos muy preocupados por los detalles, los microdetalles de información al máximo nivel para todas las empresas que tenemos en nuestra base de datos, para los estudios que realizamos, pero también de los indicadores de síntesis, de las ratios, que de una forma sencilla y rápida te pueden dar una idea de cuál es la situación de la empresa, comparada además con un sector de actividad. Para eso, primero unas reflexiones, después contaros un caso concreto de lo que hicimos el año pasado en una plantilla y en la información financiera PYME que hubo que realizar para los bancos españoles. Y, por último, bueno, hablar de entre lo óptimo y lo posible, qué es lo que hemos hecho cuando hemos tenido que decidir estas ratios, por ejemplo. Entonces, empezando por la parte esta más de reflexión, bueno, empezar por el recuerdo de aquellos que hemos tenido que escribir cartas a mano. Hay gente joven en la sala que quizá no han tenido que hacerlo, pero los que lo hemos hecho, en el caso del género epistolar de cartas de amor, que no sé si las habréis trabajado, yo cuando estuve en el servicio militar tuve un año de tiempo por las tardes para poder dedicarme a escribir a mi novia, que llevábamos poco tiempo juntos, y lo que era singular de esas cartas era el interés desaforado que yo ponía por mostrarle por qué era una buena elección estar conmigo, mostrarle lo mejor de mí, elegir las palabras y la letra y el tipo de letra que tradujera mi esencia, y que por medio de esas cartas, al final, el que decide te compre y sepa que tú eres eso, ¿no? Estamos en otro mundo, estamos en el mundo de dice Zygmunt Bauman, la modernidad líquida, la presión de la urgencia, de todo tiene que estar hecho rápido y en poquito, y bueno, esas cartas han sido sustituidas por otra cosa que también es válido, ¿eh? Lo único, bueno, no hay opción a matices, ahí no hay mucho matiz, pero si tú ves el besito y el corazón, ahí sabes que de forma rápida tienes la información, ¿no? Esto pasa en las cuentas anuales también, y esto pasa en los informes. Nosotros llevamos muchos años haciendo estudios para empresas, para que tengan algo como contraprestación por lo que les pedimos, que son datos. En el año 84 nosotros hacíamos unos estados contables, entre otros ese es el estado de origen y aplicación de fondos, que ya desapareció. A nosotros nos encantaba, realmente nos gustaba, igual que decías tú antes, Araceli, a nosotros nos gustaba esto, nos parecía interesantísimo, y a las empresas les dábamos, hay aquí colegas que están conmigo desde la Central de Balances y participaban en este proceso de madurez, de decir, bueno, estos 20 cuadros estadísticos profundos y densos están muy bien, pero las empresas no querían eso. Las empresas quieren un gráfico de síntesis en donde tú le digas en qué situación está respecto del sector de actividad. Pero bueno, la contabilidad es lo bueno que tiene, que las cuentas, los estados financieros te dan una cosa y te dan lo otro. Las cuentas anuales, incluida la memoria, el informe de gestión,
una información rica, muy flexible, muy detallada para los analistas interesados en eso, que son unos pocos, Y si hablamos de empresas, pensemos que hay 115 empresas cotizadas en España, frente a 1.200.000 que no son cotizadas. Bueno, las cuentas anuales sirven para dar una información muy detallada al que lo necesita, en el que la empresa puede escribir, y yo intentaba hacer en mis cartas, puede escribir cómo es ella, y por qué tú tienes que elegir ir con ella. Pero luego también tienes otra opción, y es ir a los ratios de síntesis, que son compatibles las dos, pero los ratios de síntesis a mí me parece son especialmente útiles cuando sirven para todo tipo de usuarios, incluso los que no tienen tiempo de leerse todas las cuentas anuales de la empresa. Y son útiles, en ese caso sí, solo en dos condiciones. Uno, si son homogéneos, como ha dicho también José Antonio, si son calculados todos de una determinada forma, y si son comparables con otras empresas o con el sector de actividad. ¿Tiene sentido ratios de síntesis ajustadas al caso de la empresa? A mí esto me recuerda el chiste de setas o roles. Bueno, ¿a qué vamos? Tú quieres darme una ratio de síntesis, pero quieres retocarla un poco para que tú veas realmente cómo tú eres, ¿no? Bueno, yo creo que en esto deberíamos dar las dos cosas, ¿eh? Deberíamos dar las cuentas completas, deberíamos dar las ratios, incluso si se quieren unas ratios ajustadas para ese tipo de empresa, pero luego tiene que haber unas ratios homogéneas, y sin eso no hay posibilidad de que realmente haya utilidad en esa información. Y ahora ya entro en la segunda parte de la presentación, que es el ejemplo del año pasado. El año pasado el Banco de España, como consecuencia de la Ley 5/2015, que es la Ley de Fomento a la Financiación Empresarial, nos obligó esa ley a que hiciéramos dos cosas. Uno, normalizar un documento de información sintética que se llama Información Financiera PYME, para que las empresas pymes, que la entidad financiera con la que trabajan, esa entidad financiera, en el momento en que va a reducir la financiación, con 3 meses tiene que preavisar a la empresa y le tiene que dar un informe con la información detallada de lo que esa entidad financiera sabe de la empresa, con el objetivo de que luego haya mayor facilidad de que esa empresa pueda ir a otra entidad financiera presentando ese informe para pedir financiación y sin que haya costes de transferencia. Y había que hacer una metodología además estandarizada para que la banca hiciese la valoración del riesgo de las pymes con un método más o menos homogéneo. Participamos en ello en la parte, desde la central de balances, precisamente que nos parecía en donde podíamos aportar algo, que era comparar la empresa con el sector de actividad con algunas ratios que fuesen unas ratios de síntesis homogéneamente obtenidas. Y se hizo una circular, el año pasado se desarrolló, entró en vigor en junio del 2016, y esa circular establece que tiene que haber una comparación de datos de la empresa con una base de datos homogénea, que en este caso la base de datos RSE, que es una base de datos que deriva de una información europea, con unos estándares y una homogeneidad en cuanto a la definición de las ratios obtenidas a nivel europeo, que es de donde se han obtenido las definiciones de la ratio EBITDA, que también ha presentado antes José Antonio. Bueno, la base de datos es pública, gratuita, la puede utilizar cualquiera que quiera conocer sectores de actividad y tamaños, cuáles son la información de esos agregados de sector de actividad, a 2 dígitos de la CNAE. Lo que pasa es que luego en España lo que tenemos es de esa base de datos la parte española con más nivel de detalle. La tenemos a 3 dígitos de la CNAE y con detalles por ventas. Y ahí lo que tenemos son 29 ratios. Uno se hace de la página web del Banco de España. Este es un trabajo de colaboración hecho con el Comité Europeo, que es el que ha dado el estándar de normalización de las ratios, y con los registros mercantiles que han colaborado con nosotros en obtener la información. Finalmente tenemos información de más de 800.000 empresas. Una vez que se procesan y se filtran, nos quedamos con unas 500.000 empresas con las que se elaboran distribuciones estadísticas de 29 ratios para el análisis. Bueno, para poder hacer la definición, lo que se tuvo en cuenta es que lo que teníamos que utilizar era la información que hay disponible finalmente por las empresas, que son los datos que se presentan en los registros mercantiles. Y lo que hicimos fue seleccionar 15 variables de balance, son las que están señaladas en amarillo en estas hojas, que son las hojas de depósito en el registro, y 11 variables de la cuenta de resultados,
con las que se obtuvieron 9 ratios. Esas 9 ratios están disponibles en la base de datos europea, en la base de datos española también, y esas 9 ratios son las que luego se han llevado a un Excel similar al que ha presentado José Antonio para el caso de la EBITDA. Este es para información financiera PYME, está disponible en la página web del Banco de España también, en donde uno puede cargar los datos de la empresa de forma automática por medio de los ficheros XBRL que se depositan en el registro mercantil, obtener los datos de las 29 ratios que hay en la base de datos europea. De esas 29, finalmente se seleccionaron 9 y son las que se presentan para saber la empresa en qué situación está respecto de su sector de actividad. Y ahora ya para terminar es por qué se eligieron esas ratios, esas 9, o cómo se hizo el proceso de elección de estas ratios, que es lo que he titulado entre lo óptimo y lo posible. Bueno, tuvimos muchas reuniones. En abril del 2015 empezamos internamente dentro del banco. Nosotros acudíamos a esas reuniones como estadísticos, como quienes tenemos los datos finalmente de los sectores de actividad, pero ahí había gente de conducta de mercado, de supervisión, de información financiera, de análisis financiero, que eran los expertos en la definición de ratios. Finalmente, además, se habló con la industria, con los bancos. Hubo una primera propuesta de ratios en donde lo que se hizo fue definir 4 ratios que se consideraron que eran fundamentales y al final lo que se hizo fue una estrategia de adaptarnos a lo posible, a lo existente. ¿Qué se hizo? Definir áreas de análisis primero, liquidez, actividad, margen. Una vez que se definieron las áreas de interés, lo que se hizo fue definir ratios para cada área. Pero luego solo se eligieron aquellas ratios que estaban disponibles. O sea, la gente que vino a esas reuniones hacían definiciones de ratios las óptimas, las que le habrían gustado a ellos y a la banca tener. Pero dijimos, bueno, de nada sirve ese óptimo si luego cuando se va a comparar con el sector de actividad no te encuentras con algo que esté disponible. Y eso fue lo que hicimos, ir a la base de datos Batch y al final se definieron las 9 ratios que estaban disponibles en la base de datos Batch, de las que podíamos sacar luego las distribuciones estadísticas. Pero con una estrategia de influir, porque yo creo que eso es lo bueno. Cuando uno ya tiene claro el objetivo de qué es lo que quiero tener, a continuación lo que puede es intentar influir en los estadísticos y decir, bueno, vamos a ver qué información hay y si no está en la base de datos vamos a intentar que esté en el futuro, que fue lo que ocurrió. Por ejemplo, no estaba la tasa de variación de las ventas, que es una de las ratios de actividad que se decidieron. No es una ratio de hechos, en ese caso es una tasa de variación y lo que se hizo fue decir, bueno, pues la tenemos que calcular. No se puede sacar un informe de este estilo si no hay una información de cómo está evolucionando la actividad en la empresa en relación con el sector. Lo que hicimos fue definirla para España y a nuestros colegas europeos les hemos invitado, en un grupo de trabajo en el que participamos, a que en futuras ediciones de esta base de datos esté disponible también esa tasa de variación. Y eso sí, adaptando la formulación disponible o la dada por la base de datos Batch a los modelos PYMEs, que son los modelos que luego tenemos en España. Esta es la última transparencia en donde no veis nada, pero bueno, lo que quiero destacar es las 9 ratios, ahí hay 3 o 4. La zona central es la definición óptima que estaba definida de acuerdo con los estándares Batch, pero con toda la riqueza de información que tenemos nosotros para las empresas de cuestionario normal, en donde hay mucho más nivel de detalle, pero luego tuvimos que hacer un proceso de reducción de definición diciendo, bueno, pero para pymes, ¿qué es lo que tenemos? Las 11 variables de la cuenta de resultados y las 15 variables de balance que elegimos. Y esta es la experiencia que queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Además, hemos conseguido ajustar tiempos. Hemos empezado un poquito más tarde de lo que nos correspondía. Quizá por eso el tiempo para coloquio ahora pues deba reducirse, pero yo creo que alguna pregunta sí que podíamos generar, aceptar. Primero, entre vosotros, ¿tenéis algo que comentar? Yo lo que me queda siempre con ganas es de seguir, ¿no? Es decir, me ha parecido muy poco, ¿no? Es decir, esa experiencia tuya, ¿no? El tema del EBITDA, la experiencia de Pedro, me parece que el tiempo siempre es corto, lamentablemente, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Alguna pregunta? Yo podría hacer una, José Antonio. Sí, claro. En relación con EBITDA, ¿cómo puede ser o cómo es posible que el EBITDA no se haya definido todavía como un estándar por las bolsas de valores? ¿Tú qué crees que es lo que está ahí detrás? Porque cualquiera podría esperarlo, ¿no? El que eso hubiese sido ya un estándar definido. Mira, también. Adelante. A lo mejor Pedro conoce la respuesta. Yo que padecí el EBITDA desde que nació, porque lo padecí en la universidad, porque no le explicaba, y se empezó a hacer famoso.
y lo padecí en la empresa, porque sé de por qué se hizo famoso. Se hizo famoso porque las empresas con activos de mucha amortización, con activos en curso muy potentes y con un endeudamiento excesivo, y por lo tanto con muchos intereses, pues me parecían los pobres de la bolsa frente a... Y por eso te decía, por eso decía antes el ejemplo, dice, bueno, imagínate que en el sector financiero aparece el equivalente a la EBITDA, es beneficio antes de gastos de personal y de provisiones. Pues claro, con eso no va a subir la bolsa, o sea, ¿por qué no se hizo? Y yo creo que en este caso, yo creo que los normalizadores han hecho bien en no normalizarlo, pero en la línea en la que se está ahora, pero exigir que si se usa algo, especialmente lo no normalizado, por definición, si no está normalizado, no está definido, el que lo dice ponga que ha tenido en cuenta allí. Es decir, que detalle cómo lo ha calculado. Que yo creo que es el equivalente a decir, y no normalice algo que o le dice vale para este sector y tiene este sentido, y no vale para este otro y tiene, porque es decir, tiene esto financiero, que restas las amortizaciones y los intereses y casi te queda lo mismo. En términos relativos, claro. Yo creo que esa es la razón por la que la bolsa no lo acogió. Yo también he dado una razón que me parece muy importante, y es que la mayoría de las empresas en el mundo, salvo en Europa continental, utilizan modelos de cuenta de pérdidas y ganancias por funciones, donde no está explícitamente puesta la depreciación, la amortización y la depreciación. Y por tanto no estaba en el sistema contable. Luego tendrán que decir la amortización y la dicen de hecho en una nota, pero ya no es lo mismo. Y yo creo que ahí está también buena parte de la imposibilidad de sacarlo de cifras que están estandarizadas. Entonces, claro, ahora dicen, bueno, sácalo de cifras que están estandarizadas, pero es que la amortización, en algunos países, la medida de la amortización, como no se presenta explícitamente, no está estandarizada. Claro. ¿Verdad? Y eso también puede ser un problema. Y vosotros habéis añadido, que me parece fundamental, la amortización y la depreciación. Sí, claro. No, sí, claro, no, que no está, que lo habéis añadido vosotros, sí, sí. que no estaba en el uso tradicional del EBITDA. Entonces, que no valía para mucho con esa limitación. Más cosas. ¿Una pregunta más? Bueno, pues mi agradecimiento y levantamos la sesión.